eh, para poder iniciar en este tiempo. El apóstol San Pablo continúa diciéndole la manera de comportarse a la iglesia cristiana. Continúa mencionándole: ustedes no deben de ser iguales a la gente de afuera. Nosotros no debemos de mezclarnos con los asuntos. Somos del mundo, pero no debemos de mezclarnos en los asuntos del mundo. Nuestras pláticas deben de ser diferentes. Tenemos que tener tiempos de relax, tenemos que tener tiempos de refrigerio, pero siempre todo dentro de los parámetros divinos. Así es que hay unas palabras aquí cuando él menciona esto pues digo y requiero en el Señor. Amén. Él les está diciendo porque él es el apóstol que nos ha enseñado a través de sus epístolas, que ha tenido esa gracia, que Dios le ha llamado, y él anda, o él está al andar. Aquí la palabra andar tiene que ver con mantenerse en la vida cristiana. Y esto es lo que el apóstol San Pablo está haciendo. Así es que él dice: yo requiero en el Señor que anden, que andéis como es digno, no como los otros, no como los gentiles. Aquí la palabra gentiles tiene que ver con la gente de afuera, con la gente que vive en desórdenes, en asuntos sexuales extras, con asuntos de borracheras, con orgías, con asuntos que no van de acuerdo a los parámetros. Por ejemplo, también la Biblia dice que el que robaba no robe más. Cada persona que hacía daños debe de cambiar toda su vida completamente. Así es que él está diciendo: no andes como los otros gentiles. Él le advierte sobre su conducta. Le está hablando, por supuesto, al libro de Efesios, a la iglesia de Éfeso. Y la iglesia de Éfeso estaba teniendo problemas. En las familias a veces se tienen situaciones. Les voy a hacer un ejemplo de lo que dice el apóstol San Pablo, un poquito más vivido, lo que las familias vivimos a veces. Cuando alguien, por ejemplo, en la familia se casó o se fue nada más. Había allá en el lugar donde nosotros vivíamos alguien que se había ido por la ventana. La muchacha se más salió y se fue. Y todos los demás decían: pues tú no vayas a ser como ella. Y la mamá siempre está diciéndole: ay, tú no vayas a hacer lo mismo, no lo vayas a hacer así, porque eso no es lo correcto. Bueno, pues esto estaba diciendo el apóstol San Pablo, algo similar. Ustedes no hagan de esa manera, ustedes vivan diferente, ustedes hagan las cosas diferente, hagan las cosas a la manera de Dios, con amor, con gentileza. Así es que les está hablando sobre la vida diaria. La gente a veces se emociona y dice: vivo el evangelio, yo siento el espíritu. Todo eso es bueno, pero las vivencias manifiestan realmente nuestros frutos. Las vivencias. La gente puede decir una cosa, puede decir otra, puede decir, lo mencioné en la clase anterior, es que la gente dice: es que porque van a la iglesia, es porque son cristianos. Sí, pero las vivencias. Jesucristo dijo que por sus frutos lo conocerán. Así es que conocemos a la gente por sus frutos. Así es que nunca debe de ser nuestra manera de ser, nunca debe de ser igual. Debe de haber un cambio, debe de haber una transformación. La gente debe de notar que hay una transformación. Así, porque se supone que que el apóstol San Pablo está hablando con gente cristiana. Yo hoy estoy hablando con gente cristiana, con gente que ha sido redimida, con gente que ha sido lavada, con gente que Cristo ha tomado su vida y la ha transformado. Y la Biblia dice: si alguno está en Cristo, ¿qué cosa? Nueva criatura es. Todas son hechas nuevas. Tenemos que vivir de acuerdo a eso. Nuestros frutos deben de ser de acuerdo a eso. Así es que él está hablando con gente regenerada, pero que están teniendo problemas. Entre la congregación había detalles, había problemas. Y todo eso sigue habiendo a veces en las iglesias. El que vayamos o estemos en el cuerpo de Cristo, o cuando vamos a otra iglesia,
No tenemos que tener la mentalidad de que toda la gente que está allí es perfecta. Nadie somos perfectos. Tenemos detalles, tenemos situaciones. Pero el apóstol está diciendo, ustedes, aunque tenemos detalles, no deben de andar de la manera anterior. No deben de todavía por ejemplo, si alguien tomaba o se emborrachaba, llega a los pies de Cristo y nuevamente vuelve a hacer eso, quiere decir que su vida no ha sido completamente regenerada. Quiere decir que algo no está bien. Entonces la gente del mundo piensa y actúa a su manera. La gente en Cristo piensa y actúa a la manera de Dios. Así debemos de pensar y actuar a la manera de Dios. Cada vez que alguien nos diga, la gente a veces pregunta, ¿es correcto? ¿O qué haría Jesús? Tenemos que hacernos esa pregunta. Si tú estás contando chistes rojos y la gente se pregunta, bueno, ¿hasta dónde es permitido? Bueno, pregúntale a Jesús. Pregúntale a Jesús, ¿hasta dónde es permitido? Porque si el Espíritu Santo te redarguye, no tiene que estar haciendo eso. No tiene que estar viviendo. Esa es una vieja manera de vivir. Si antes la gente albureaba, tiene que tener otro pensamiento. Tiene que cambiar, tiene que ser transformado, tiene que irse regenerando cada día. Así es que las personas, la gente en Cristo, se lo digo una vez más, tiene que pensar y actuar a la manera de Cristo. Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, dice Jesús, seréis ¿qué cosa? Seréis verdaderamente mis discípulos. Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces cuando usted dice, es que aquella gente está haciendo esto, aquel hombre, aquella mujer está haciendo esto y no está bajo los parámetros o las leyes divinas, quiere decir que no está permaneciendo en Dios. Simple y sencillamente. Que todavía le falta, que no ha madurado. Verso 18. Hay una palabra ahí que menciona el apóstol. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Qué quiere decir la palabra entenebrecido? Lobrego, con acento en la O. Lobrego. ¿Qué es lobrego? Lobrego quiere decir confuso, incierto, oscuro. ¿Qué más quiere decir? Triste. ¿Qué más quiere decir? Lleno de tinieblas. Así es que el apóstol está diciendo, teniendo el entendimiento entenebrecido. Ahora vamos a leerlo por decir acá en nuestra mente. Teniendo el entendimiento oscuro, teniendo el entendimiento triste, teniendo el entendimiento incierto, teniendo el entendimiento confuso. La gente del mundo se confunde muy rápido. Usted y yo tenemos una respuesta, tenemos el por qué vivir, tenemos una razón, sabemos de dónde y sabemos a dónde vamos, de dónde venimos y a dónde vamos. Y entendemos que todo lo que vivimos lo vivimos porque nos da la gracia nuestro Señor Jesucristo. Así es que Él dice, no anden de esa manera, con el entendimiento entenebrecido, oscuro, triste, lleno de tinieblas. Porque de esto llena el corazón cuando nosotros vivimos a la manera de nosotros y no a la manera de Dios. Cuando vivimos a la manera del mundo. El apóstol San Pedro le llama ceguera espiritual. La gente está cegada espiritualmente mientras no vive a la manera de Dios. La gente piensa amar a Dios. La gente piensa y dice, ay, amo a Diosito. Pero mientras esa persona no viva a la manera de Dios, está cegada espiritualmente. Por eso muchas veces la gente no entiende los milagros. Por eso muchas veces la gente no entiende la manera sobrenatural de Dios. Por eso muchas veces la gente no entiende que Dios, cuando algo no funciona, Dios
La gente pregunta, ¿Dios maldice? Les voy a dar un ejemplo. Y yo les pregunto a ustedes, ¿Dios maldice? No. Ay, listos allí. ¿Dios maldice? Sí. Denme un ejemplo donde Dios maldijo. Muy conocido. Cada año, cuando se empieza regularmente, se habla. Dios maldijo una higuera. Ah, sí. Entonces, la gente dice en su entendimiento entenebrecido, Dios no maldice, Dios maldice, porque Dios te da una oportunidad y Dios dice en su palabra también que cuando tú andas, Deuteronomio capítulo 28, 29 y 30, capítulos 28, 29 y 30, Dios maldice, Dios dice, si tú te conservas, si tú te mantienes bajo mis parámetros, yo te voy a bendecir. Pero si tú no te mantienes bajo mis parámetros, yo te voy a maldecir. Así como dice, cuando tú te mantienes bajo mis parámetros, bajo mis leyes, dice, yo bendeciré tu arteza de amasar, yo bendeciré tu vientre, yo bendeciré tu hijo, yo bendeciré tu esclavo, tu criado, yo bendeciré todo lo que tú toques. Pero si tú no te mantienes bajo los parámetros míos, y así dice Deuteronomio, yo no lo inventé, eso está en el corazón de Dios. Pero si tú te mantienes, yo te voy a bendecir. Todo esto. Hay una lista ahí de bendiciones. Entonces, le estoy dando un ejemplo. Y la gente dice, no, es que yo a Diosito lo amo. Y que Diosito sabe que yo lo quiero. Dice la gente en su manera de pensar. Y no estoy contra esto, sino que tengo que enseñarle la verdad. Porque Dios dice que nosotros debemos de andar diferentes. Debemos de ser diferentes. Entonces, el apóstol San Pedro, segunda de Pedro, vaya a su escritura, capítulo 1, verso 9, expresa esa manera. Menciona acerca de la ceguera espiritual. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 9. Mas el que no tiene estas cosas es ciego y tiene la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿A quién le está hablando el apóstol Pedro? Le está hablando a una iglesia que ha sido redimida por Cristo. Si hemos sido redimidos por Cristo, Cristo purificó nuestros pecados y usted y yo tenemos que ser diferentes. Amén. ¿Están conmigo? La versión que yo tiene dice, los incrédulos, el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. De manera que la vida del cristiano, esto ya lo menciono yo, la vida del cristiano tiene que ser mejor, y cada día mejor. En nosotros no existe suerte, en nosotros no existe el quizás me va a ir bien, o no sé cómo me vaya a salir esto. En nosotros no existe coincidencia, no existe nada de eso. Nosotros vivimos y actuamos por fe, vivimos y actuamos porque Cristo está en nosotros, y no todos los resultados de lo que vivimos es porque a Dios le agrada, es porque Dios quiere, o es porque Dios no permitió, o es porque Dios lo permitió. Todos lo vivimos porque estamos conectados con Dios. Había una mujer que todos los días le estaba testificando a su amiga ahí en el trabajo, y la amiga un día le dijo, oye, me cae mal que diga que esta mujer, que todo Dios, todo lo hace Dios, para ella todo lo hace Dios. A veces la gente se cansa cuando no entiende las cosas, entonces dices, ¿por qué dice que todo Dios? Pero realmente nosotros dependemos, todo depende de Dios. La Biblia dice, inclusive se hizo un canto, alguien por ahí, no recuerdo el autor, pero dice, todo se lo debo a Dios, mi casa, mi familia, todo se lo debo a Dios. Todo lo que somos no es porque estamos simpáticos, sino es porque se lo debemos a Dios. Dios pagó por nuestros pecados y ahora vivimos para agradarle a Él. Entonces, ¿por qué la vida del cristiano tiene que ser mejor? ¿Por qué mejor? Verso 19, ahí mismo. Efesios capítulo 4,
verso 19. Después, los cuales que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda clase de impureza. Toda clase de impureza. La versión que yo tengo menciona el verso 19 así. Los cuales después que perdieron, bueno, estamos igual, la misma, toda sensibilidad, aquí cambia la palabra, casi dice lo mismo, pero habla de toda sensibilidad. ¿Ha visto gente insensible? Ahora déjame decirle, la gente cristiana no debe, la gente cristiana no puede, y aunque puede, no debe ser insensible. Yo puedo ser insensible, pero no debo ser insensible, porque si Cristo está en mí, yo no puedo ser insensible. Válgame tanta redundancia. La gente cristiana es sensible. Te duele lo de los demás, te duele lo que pasa en los demás. La gente cristiana se preocupa por los demás. Nos preocupamos. Entonces, ¿por qué entonces es diferente? Porque es diferente. Esa es la diferencia, porque la gente que no es cristiana es insensible, es dura. Por eso la gente asesina y usted dice, ¡oh! Lo mató. ¡Ah! La madre la dejó. Insensible. Gente insensible. Pero nosotros, la diferencia es que nosotros debemos de ser gente sensible. Los incrédulos tienen o son insensibles moralmente y por consecuencia no tienen blandura, su corazón está duro. A eso es a lo que el apóstol le llama la mente cauterizada, cerrada, corazón de piedra. Así es que, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón de un corazón endurecido? El alejamiento espiritual. Cualquier persona que tiene alejamiento espiritual va a comenzar, si usted conoce a Jesús y se comienza a alejar, se comienza a separar, va a tener, tiene ese alejamiento espiritual, su corazón se va endureciendo poco a poco hasta que la mente se cauteriza. Por eso la gente dice, es que este cristiano hizo y era cristiano y valía. Sí, porque se cauterizó la mente, se cauterizó el corazón, se endureció, ya no sentía, no era sensible, ya nada le hacía sacar lágrimas, nada. La gente cristiana le duele. Jesús, dice la escritura, que lloró cuando Lázaro, le dijeron que Lázaro había fallecido y que ya tenía ahí 3 días de muerto, 4 días, al cuarto día fue y lo resucitó. Jesús era sensible, dice la escritura, y viendo las multitudes tuvo compasión de ellas. La sensibilidad en un cristiano te hace tener compasión. Y no es compasión con sentido de lástima, sino compasión con actitud. Miras a alguien que tiene necesidad y no le dices Dios te bendiga, sino que lo levantas, le ayudas. Ese es un cristiano. Ahora, dice aquí el verso 19 que se entregaron, a ver si lo leemos nuevamente, Oli, la versión tuya, voy a estar. ¿Se entregaron a qué cosa? A la desvergüenza. Para cometer con avidez toda clase de impureza. Ok, la versión que yo tengo dice que se entregaron a la lascivia. Se entregaron a la lascivia. ¿Qué es lascivia? ¿Qué es lascivia? Hay gente que tiene lascivia. La lascivia tiene que ver con deseo y actividad sexual extramarital antes del matrimonio, todo lo que tenga que ver con actividad sexual. La lascivia tiene que ver con la lujuria, y la lujuria es un deseo excesivo de los apetitos sexuales. Eso es la lujuria. Tiene que ver con la incontinencia, tiene que ver con la liviandad y con la desvergüenza. Qué tremendo.
hasta dónde puede llegar una persona cuando se aleja de Cristo. Y la gente de afuera lo ve natural. La gente de afuera lo ve natural. Pues la gente dice, no, no hay problema, puedes andar con otro, no hay problema, ya terminaste con este, puedes andar con aquel, no hay problema, puedes. Eso es lo que la gente dice. Pero la Biblia dice que no. La Biblia dice que no debemos de andar en esas cosas, que cada quien nos debemos, cada quien a la esposa, cada quien a mantenerse, los jóvenes en la incontinencia, los casados a su esposa, cada quien mantenerse en eso. Entonces dice el apóstol, pero ellos se entregaron a la lascivia, a los deseos sexuales, a los apetitos sexuales, habiendo conocido. Adelante. Así lo dice la versión que tengo aquí, pastor. Así lo dice. ¿Cómo dice ahí? Dice, han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales. Así es. Y practican con gusto toda clase de impureza. Con gusto, toda clase de impureza. Todo. Tomar las cosas que no son de uno. Abusar del tiempo en tu trabajo. Que acabo no me están viendo. Todo eso tiene que ver. No solamente son deseos excesivos de hacer lo malo, pero sobre todo deseos sexuales. Así es que yo creo que hoy le estoy hablando a una iglesia que ha sido redimida, a una iglesia que busca, a una iglesia que sabe y entiende que todo eso podemos dominarlo cuando el Espíritu Santo está en nosotros, cuando nos llena, cuando buscamos el poder de Dios a través de la oración. Amén. Así es que yo espero que hoy usted